Es el meollo de todo esto. El, Recientemente ambos como familia tuvieron una gran prueba. Yo no estoy muy seguro de qué pasó, así que me gustaría que nos cuente qué sucedió y qué tan grave fue el asunto. Ok. Yo comencé contando que era músico. La que sabe bien es mi esposa, porque comienzo primeramente, lo que me dio a mí fue un derrame cerebral, ¿no? Que realmente Dios ha tenido que ser muy bueno. Mi esposa va a contar bien técnicamente, porque ella era la que me cuidaba. Solo me acuerdo yo, para que sepa la gente, primero era que no me iba a enfermar nunca. Porque aún teníamos un seguro que yo le decía a mi esposa, no, saquémoslo, no. Si yo nunca me enfermo, no necesito ese seguro. Entonces, le hicimos con la misión, preguntamos y no podíamos hacerlo salvo que nos voten de la iglesia, Mm. ¿no? Entonces no lo hicimos. Entonces le dije, no te lo pagamos, entonces listo. Eso fue en diciembre y al mes caí enfermo. Me acuerdo que lo que me pasó fue que fui a un domingo, pasó recientemente un año, ha sido el 20 de febrero, el 20 de enero un año, que me dio la enfermedad. Eh, yo fui, me acuerdo, a la reunión de líderes un domingo, que teníamos 8:30, una hora antes del culto, y hablé con ellos y bueno, le entregué a mi esposa para que hable y me quedé sordo de los dos oídos. Entonces yo pensé que solamente era una sordera momentánea y me fui y me eché porque vivíamos en la casa pastoral de la iglesia y me eché en la sala esperando que me pase. Y después fueron mi esposa, fueron los líderes, me llevaron pastillas, me acuerdo. Tomé, vomité todo, fue una etapa difícil. Y me acuerdo que me llevaron al hospital los líderes de la iglesia, porque yo tenía seguro, y de ahí no me acuerdo nada. Yo llegué y me dormí. Después me desperté en una semana, ¿no? Pero toda la semana tengo operaciones aún acá, porque me metieron una manguera para sacarme agua. Pero la que sabe bien exactamente es mi esposa, porque ella estuvo afuera y yo estuve en una camilla. Yo puedo contar desde la enfermedad, que ha sido una etapa difícil, dura, pero Dios ha sido muy bueno en ese aspecto. La que sabe bien es mi esposa. A ver, Muy ¿cómo extraño. sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Y qué es lo que exactamente Sí. tenía? Eh, bueno, como lo que dice Carlos, lo llevaron, justo era un domingo, yo me quedé porque pensamos que era algo que iba a pasar. Él era preocupado porque quién iba a predicar. Entonces le digo, que te lleven los chicos, ¿no? Que eran los líderes de la iglesia, y yo me quedo predicando. Y fue así, entonces me dicen, el pastor ya está descansando, lo están estabilizando, tranquila. Voy al hospital y lo encontré durmiendo. Pensé que lo habían sedado, ¿no? Mm. Y no, ya como era domingo, cuando hicieron las rondas de turno, no despertaba, y lo llevaron a la caja, al centro, porque él había estado en Huaracachi, que es, ¿no? Una caja, un hospital menor. Entonces ya cuando lo llevaron a la central, me dice, vamos a sacarle una tomografía, porque aparentemente es un ACV. Entonces fuimos y confirmaron que era un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Y bueno, de ahí comenzó, todo fue muy rápido, comenzaron a hacerme firmar cosas, empezaron a estabilizarlo. Ojo que yo estaba durmiendo. Claro, él no sabía nada. No me acuerdo de Él nada. no sabía nada, todos éramos los que estábamos afuera. Tal cual. Entonces, las autorizaciones para inducirlo al coma, para que el cerebro no siga trabajando y eso haga que el sangrado se expanda. Ahí en la tarde fue terapia intensiva y de ahí estuvo 6 días. Entonces, cuando el doctor llega a ver las tomografías, lo que pensaban que era un aneurisma, o sea que la presión había subido. Ya al día siguiente descubrieron que lo que Carlos tuvo o tenía era un cavernoma o angioma cavernoso. Son los términos En el médicos, cerebro. todos esos términos que he aprendido. En el cerebro, ¿no? En el tronco cerebral. Era la parte más complicada, No podían operar. donde los doctores no podían operarlo. Si bien sí, pero es muy complicado. Lo que entiendo, lo poco que entiendo de medicina,
es de que esa es la zona donde, bueno, están las vías respiratorias, cardíacas, entonces es muy sensible y está en el centro del cerebro. Entonces lo único que había que esperar era que el sangrado se reabsorba, ¿no? Y él entró, hay una escala de Glasgow que se llama, que es nuestra escala de conciencia. Lo normal es tener de 9 para arriba. Nosotros ahorita charlando estamos en 15, ¿no? Carlos estaba en 6. Y durante 3, 4 días él no mejoraba. Entonces, lo interesante fue que cuando a mí porque era una inestabilidad de emociones, tenía que ser muy intencional en concentrarme en el Señor y que Él hable y que me diga cómo orar. No le preguntaba por qué, sino le preguntaba que me dé dirección de cómo orábamos, porque ahí el pueblo, ahí la gente, los amigos, la familia, gente que yo ni conozco de todas partes del mundo me empezaban a escribir, a preguntar. Entonces yo era que tenía que informar y ya tener una dirección de cómo eran nuestros pastores, cómo orábamos, ¿no? Porque claro, todos orábamos por un milagro, toda la gente quería orar así, pero no había en mi corazón, no que no quería que Dios haga un milagro, sino que realmente quería conocer cuál era la voluntad del Señor en medio de todo esto, ¿no? Es increíble, perdón que te corte, pero es increíble lo que contás. Uno, en este caso, he hablado con gente que está enferma, que está pasando por situaciones difíciles, y la tendencia es, Señor, haz un milagro y orar así, pero cuesta, desde tu punto de vista, decir, Señor, ¿cómo debo orar en esta situación? Y para una esposa... Y tengo 3 hijitos pequeños todavía. Es que la palabra que aplica a esto es lo que dije el otro día. La gente viene por una necesidad, todos venimos por una necesidad, sea una deuda, sea arreglar nuestra vida, sea una pareja, ¿no? Una enfermedad. Pero cuando viene la etapa de obedecer lo que Dios quiere que hagamos, no lo hacemos. Entonces las iglesias están llenas de gente que solo quiere ser sanada. Eso pasaba en la Biblia. La multitud seguía a Jesús, pero los discípulos eran unos cuantos. Entonces eso fue la etapa que mi esposa vivió, porque más le sirvió a ella, ¿no? Porque me acuerdo que yo estaba durmiendo. Sí, mis amigos me decían, decí que vos viste el túnel nomás y la otra vez que vi un libro, digo. Pero yo no me acuerdo, si vos me preguntás qué pasó esa semana, yo no me acuerdo de nada. La que sufrió todo fue mi esposa. Seguro. Con la gente, ¿no? Porque lo lindo de todo este proceso fue que hubo mucha gente alrededor mío sosteniéndonos. Sí. En medio de esa búsqueda, el Señor pone muy fuerte en mi corazón: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo, amén, Señor, yo creo nomás. Entonces, ¿no? Lo que tengas que hacer, lo vas a hacer. Entonces yo entraba a las terapias intensivas, a los horarios de visita, porque son 2 horas al día solamente, y yo ahí oraba y le preguntaba al Señor qué. Y Él ponía fuerte en mi corazón, ¿qué es la fe? Entonces yo recitaba, ¿no?, qué era la fe, y oraba con el Señor. Entonces le digo, Señor, si la fe es eso, es tener convicción, es tener esa certeza, esa esperanza, ¿qué espero? Y me volví a repetir: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces me llevó a estudiar, porque yo lo tenía, por más pastora, pero lo tenía ubicado en otro lado de la Biblia con Marta, pero en otro lado, con Marta y María. Entonces cuando me lleva a Juan 11, claro, es cuando Él resucita a Lázaro, ¿no? Entonces el estudiar, la convicción que Él me dio, la paz, que mis emociones se pongan en el lugar donde tenían que estar. Él puso la convicción de que los médicos, vos ibas a los médicos y ellos te decían, o sea, no había ninguna esperanza de vida, ninguna, porque el lugar donde él tuvo el derrame cerebral no será pues uno de cuantos, digamos, de muchos que se salvan. Y me decían, y si se sana, si se despierta, va a quedar parapléjico, va a quedar vegetal, puede ser que no hable, que no camine, que solo mire. O sea, el pronóstico era lo peor médicamente. Entonces, pero en mi corazón nunca hubo eso. O sea, nunca hubo el que, pucha, mi marido se va a morir,
Y no, Dios puso la certeza de esa palabra y bajo esa palabra empezamos a caminar con la gente más cercana, empezamos a orar así. Cuando me pedían dirección de cómo orar, esa era la dirección. Al tercer día que él estuvo en la terapia intensiva, porque fue un proceso muy rápido. Tengo una amiga que dice, escucha, el Señor nos metió en un huracán, nos dio sopapos y ahí nos sacó. La cosa es de que al tercer día empezaron, el segundo día le volvieron a hacer otro tipo de análisis, de una tomografía, pero ya de otra manera, con contraste se llama. Ahí descubrieron que era el angioma, el cavernoma, y que eso era genético. O sea, él había sido formado así. O sea, desde que en nací. el vientre de la mamá se formó de esa manera con el cavernoma, digamos, ¿no? Esa fue la explicación que el médico me dio. ¿Por qué rato me iba a dar? O sea, y eso a mí me trajo paz. No fue que él se mejoró, pero me trajo una convicción de que si la Biblia dice que Él es el que nos forma y el que el vientre de nuestra mamá nos cuida, entonces esto estaba predestinado por el Señor que suceda, ¿no? Entonces todas esas cosas empezaron a traer mucha paz. En medio de toda esa tormenta, pero había paz. Había seguridad que era de Dios, eso era, ¿no? Y bueno, lo operaron, pero no lo operaron, ¿no? Le pusieron un catéter porque estaba con hidrocefalia, estaba empezando a generar líquido. Al tercer día intentaron quitarle la inducción del coma, él no respondió, solo se movió, porque antes no se movía, solo se movía, pero no respondía. Entonces volvieron a inducirlo al coma. Pero ahí había peligros de inducir al coma, ¿no? Yo imagino que sí, ¿no? Bueno, todo tu estadía en la terapia intensiva en una condición como esta, el riesgo era constante, ¿no? Entonces volvieron a inducirlo al coma. Y ahí yo le preguntaba al Señor, ya, ¿cuántos días? Y entonces el Señor empezaba a poner paz, empezaba a hablar, y todos empezábamos a orar, así, con esas direcciones. Todavía tengo mis recuerdos en el Facebook de cómo lanzábamos, bajo qué dirección y qué guía oramos. Ahí en el quinto día entro yo a las 6 de la tarde, que eso ya era viernes, y un doctor nuevo de la terapia intensiva me dice, ¿sabe qué, señora? Lo de su esposo está para largo. Entonces, claro, como él estaba entubado, me dice, ese es un riesgo de mucha infección. Sí, hay que hacerle una traqueotomía. Entonces necesitamos que usted nos autorice para hacerla de una vez. Eso se puede esperar hasta unos 10, 15 días. Pero como esto está para largo, lo de su esposo, entonces mejor hay que hacérsela ya, para evitar que tenga infección. Entonces yo dije, está bien, ¿lo va a hacer hoy día, doctor? No, me dice, es más probable el lunes. Bueno, al día siguiente, sábado en la mañana, entro a la terapia y las enfermeras se portaron un amor. La verdad que hubo mucha gracia de parte del Señor. Con las enfermeras, el cuidado con nosotros como familia, la gente del hospital. Y la enfermera me dice, háblele, como usted él va a despertar. Ya le habían quitado el quinto día, le quitaron la inducción del coma nuevamente para ver si respondía. Y ella me dice, háblele, va a responder con usted. Entonces empiezo a hablarle y él despierta. Y ahí fue la alegría en la terapia intensiva porque, claro, nadie esperaba que él despierte. Él despertó, entonces le digo, Carlos, ¿sabes quién soy? Y él, claro, estaba con los tubos, entonces él respondía con la mirada. Entonces me decía así. Y yo le decía, soy Tati, cuando me dicen Tati, sí. Y yo le decía, ¿te llamas mamá? yo me aproveché mucho en esa época. Pero él despertó. Él despertó, entonces ahí fue... No, pero fue una alegría. Seguro que de sí. Todos. Entonces fue ahí pasar tiempo con él. La cosa es que la enfermera que los cuidaba, una de ellas es pastora de una iglesia, yo no sabía. Y los conoce a través de Cómo Callar, porque ellos han ido a tocar a sus campamentos, entonces ella lo cuidaba. Ya después me di cuenta, me presenté y todo, pero ella lo cuidaba. Y ella fue la que me decía, háblele. Y fue un testimonio para toda la gente de la terapia intensiva. Había un doctor que él no es cristiano, pero muy lindo cómo se desarrollaba su parte humana, más sensible a los pacientes, a la familia. Entonces fue ver al Señor así súper rápido obrar y con mucha gracia, ¿no? Mucho de ver que era Él el que lo hacía, ¿no?
Entonces así fue la etapa de esos 6 días de terapia. De ahí lo pasaron, estuvo 8 días en la terapia intensiva, 2 días despierto, y de ahí ya lo pasaron a sala. Estuvo 12 días más y el total de días fueron 20 días en el hospital, pero con un pronóstico que nadie médicamente decía Carlos se iba a salvar, ¿no? En la fe todos nosotros sí, pero ahí no daban esperanza. Entonces fue ver al Señor en ese proceso de esos 20 días. Ya la historia durante el año ha sido otro proceso. La recuperación. La recuperación ha sido muy dura, pero muy rápida también. Entonces ha sido un constante ver al Señor obrar en medio de nuestra familia. No fácil, no pasándola fácil. Ha sido muy difícil. Con mis niños, por ejemplo, el que ellos entiendan, el que papá tiene que dormir mucho, el que a papá le incomoda, le duele la cabeza o le incomoda. O no estar en los eventos, digamos, el padre. El no estar en los eventos en el colegio. Entonces, ha sido el que Dios nos metió en una crisis santa para que todo, cada uno de nosotros como familia, lo conozcamos más, ¿no? Entonces en resumen, esa ha sido la etapa. Carlito, te despiertas, ¿qué es lo primero que pensaste? No, le doy gracias a Dios porque me levanto, ¿no? Yo ahorita he vivido en carne lo que es estar enfermo. La primera vez que llegué a la casa, bueno, el primer mes, ¿no? Que llegué a la casa, no quería dormirme porque tenía miedo de no despertarme. Tuve miedo a la muerte, hubo una época en que tuve mucho miedo a la muerte. Pero a medida que iba a pasar el tiempo, porque el tratamiento, bueno, fue que estuve en el hospital en enero, casi a la mitad de febrero, pero después todo el año y hasta ahorita que sigo en la recuperación, yo comencé a hablar recién en mayo, imagínate. En mayo comencé a hablar, que no hablaba como estoy hablando ahorita, que todavía tengo cosas, me costaba mucho. Yo había dejado la música, recién he comenzado a tocar instrumentos, ¿cuándo? En octubre. Que practicar, que he dicho voy a agarrar la música, vinieron los Cómo Callar, bueno, siempre han estado, pero bueno, la carga es grande, ¿no? Y realmente cada día que me levanto, hay un agradecimiento a Dios por eso, ¿no? Porque por la vida primero, sé que me voy a morir más adelante, ¿no? Ojalá que sea viejito, pero realmente lo que yo pasé y la recuperación, no se lo deseo a nadie. Mi esposa se olvidó de contar que ella vio a mucha gente salir muerta, ¿no? De ese lugar. Y Dios le decía que tenga fe igual. Y aunque ella no veía en mí una mejoría a veces, Dios ha sido el que ha tenido que mover todo. Un amigo recientemente se juntó conmigo, que lo conocía un médico, y le dijo, tu amigo no va a salir de ahí. Tu amigo está muy mal. Tu amigo está para morirse. Él me contó, ¿cuándo me contó? En septiembre me contó recién. Y realmente, por eso le doy gracias a Dios, porque ha sido muy bueno conmigo. Mi recuperación ha sido rápida. Los médicos me ven y realmente se quedan sorprendidos que Dios haya hecho algo. Realmente es un milagro lo que ha pasado. Si hay tanta prueba en la vida de un creyente, ¿por qué seguir confiando en Dios? ¿Por qué no se supone que Dios nos cuida? ¿No se supone que somos sus hijos? ¿Por qué seguir confiando en Dios entonces? ¿Qué pueden decir a eso? Mira, el Señor habla en Corintios de que nosotros debemos pasar por tribulación, ¿no? Y que esa tribulación trae prueba, y que la prueba trae esperanza, y que la esperanza no avergüenza. Y eso te hace conocer de cercano quién es el Señor. Si Jesucristo pasó por lo que pasó, ¿cómo nosotros para conocerlo no tenemos que pasar pruebas? Entonces imagínate si la vida fuese todo bien, positivo, que todo nos vaya como nosotros quisiéramos, con el corazón tan torcido que muchas veces tenemos si es que no estamos centrados en Dios. Y aún centrados en Dios tenemos que entregarle el control a Él para que Él sea el que guíe. Entonces, si fuese por nosotros, ¿cómo estaríamos viviendo? ¿Cómo hay mucha gente que está viviendo? ¿Por qué no conoce al Señor? Porque esas cosas no te traen
satisfacción plena, sino el que estas pruebas como la que nosotros hemos pasado, como muchos de los que conocen al Señor, de los hijos que el Señor atraviesan, es lo que te hace ver quién es realmente el Señor, quién es el que te cuida, quién es el que te guarda. Lo que pasa es que las cosas no se deben ver desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del Señor, ¿no? Y de quién es Dios. O sea, sí. Exacto. Todo nace de conocer quién es Él. Entonces, el conocer quién es Él no es porque todo te va bien, es porque en medio del vivir, de las pruebas, de la tribulación, de las luchas que tenemos, así sean cosas así como tan fuertes como estas, o cosas de nuestro día a día, tiene que ver con quién es Él, pues, ¿no? Tiene que ver con qué es lo que Él quiere, cómo te diseñó, qué realmente Él pensó cuando te hizo, ¿no? Entonces, desde toda mi vivencia, y la verdad que nosotros en nuestro caminar con el Señor han sido pruebitas, creo, con todos, ¿no? Y cada vez ha ido intensificando, pero también creo que la palabra es muy sabia y Dios dice que no te va a dar más de lo que vas a poder resistir, y Él es el que sustenta, ¿no? Entonces, yo estoy muy convencida de que en medio, Carlos tiene un ejemplo que creo que lo tomó de algún libro, de algún lugar, donde dice que habían unos pintores y le dijeron que dibuje qué era la paz. Entonces unos dibujaron paisajes, otras cosas así muy lindas que mirabas y te producían paz. Pero un pintor dibujó una catarata y un pajarito adentro, en medio. Y cuando él explicó, era porque la paz no es que todo esté plano, sino que en medio de las corrientes fuertes sabes que estás seguro, ¿no? Y eso es lo que Dios te da. Entonces, eso es lo que Dios ha traído este tiempo a nuestra vida, ¿no? Sí, ayer justamente un amigo me preguntaba, ¿y hay cosas que te cuestan? Y yo le decía, sí, casi todo me cuesta. No es como antes, ¿no? Pero yo lo hago igual. No me quedo ahí porque soy una persona que tengo que luchar. No es tan sencillo el quedarme echado. A veces que quedarme echado es perder el tiempo para mí, ¿no? Y ha sido difícil la recuperación. Pero hay cosas que todavía no hago normalmente. Por ejemplo, el hablar me cuesta mucho, aunque gente no se da cuenta. Como era yo, como hablaba normalmente, pero ahorita hablo mucho mejor lo que hablaba antes. He tenido momentos de lagunas que no me acordaba de nada. Como decía, iba a la iglesia porque yo me había recuperado y me levantaba yo. Pero iba y me sentaba y escuchaba las predicaciones, me acuerdo, porque había bastantes predicadores en la iglesia, pero yo no podía hablar, ¿no? Entonces yo lo escuchaba, estuve escuchando harto, mucho tiempo estuve escuchando sentado, hasta que un día Dios puso en mi corazón. Bueno, yo le pregunté, yo me levanté muy temprano, un día vine así como estaba y me puse a orar y no le escuché a él. Entonces yo me asusté porque no le escuchaba como antes y dije, Dios me ha castigado por esto, ¿no? ¿Por qué será? Entonces volví otra vez a orar y ahí Dios me dice, ¿por qué me preguntas eso? Y yo me quedé callado porque lo escuchaba después de tiempo. Y Dios me dice, usted sabe qué tiene que hacer, hágalo. Entonces yo me quedé desde ahí con esa palabra. Yo sé lo que tengo que hacer, ya soy un hijo mayor, que entonces que lo haga. Entonces de ahí comencé a predicar, a acordarme cosas. Había momentos que tenía lagunas, que no me acordaba, ¿no? Siempre cuento que iba al mercado porque era mi terapia, caminar. Y yo iba al mercado que quedaba unas cuadras de mi casa. Y me acuerdo que llegué donde la casera de mi esposa y me paré. Y no me acordaba qué tenía que comprar. Y la casera me miró y me dijo, ¿usted quiere esto? Ah, sí, debe ser, quiero eso. Debe ser. Recién he comenzado a recobrar todo, bueno, completo, a partir de septiembre, ¿no? Que recién me acuerdo de todo bien. Pero yo creo que la palabra es fe. El otro día estaba contando acerca de Abraham, que Abraham recibió como promesa el tener un hijo, que fue Isaac. Pero en medio de eso,
Dios le dice que lo sacrifique a la bendición, al regalo. Y Abraham es obediente. Pero la palabra dice, Dios probó a Abraham. Esa es la palabra, prueba. Entonces muchas veces Dios te pone en dificultades para ver qué hay en tu corazón. No para que Él vea, sino para que vos veas qué hay realmente en tu corazón. Y realmente ha servido esta etapa la palabra de fe. Yo siempre digo, yo nunca oré por mi sanidad. Nunca me he puesto la mano y he dicho, Señor, sana a este tu siervo. No, no lo hago porque yo confío en Él, ¿no? Lázaro, por más que Jesucristo lo haya resucitado, yo creo que Él murió. La palabra dice que Él murió. Y nosotros por eso digo que vamos a morir en un tiempo que Pablo dice que es mejor estar muerto que vivo. Pero en esta etapa en la tierra nosotros tenemos que mostrar a Jesús, ¿no? Y no es por la perfección, no es nuestra perfección, es la perfección que Dios pone conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere hacer. Y Él es bueno, ¿no? Él nos llama así como estamos, y a los que nos llaman nos capacitan para que hagamos las cosas mejores. Muchas veces Dios tiene que quitarnos cosas que son dioses para nosotros. Por ahí tu casa, por ahí tu música, por ahí tu iglesia, por ahí tus pastores, por ahí tus líderes son tu idolatría. Y Dios no juega con eso. Y en especial nosotros que somos llamados a conocerlo, a servirle, a amarlo a Él, entonces nos pone pruebas todo el tiempo, ¿no? Para buscar qué hay, para que nos muestre qué hay realmente en nuestro corazón. Excelente.